Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Y la idea es de hoy presentar tres metodologías de enseñanza en matemática fundamentalmente, que como digo siempre tienen que ver fundamentalmente con la variación de los tiempos, porque no necesariamente son de estos momentos, sino que vienen en el paso del tiempo generando distintos tipos de aplicaciones específicamente y de alguna manera duran un cierto tiempo, luego se vuelve a las mismas o no, pero necesariamente tiene que ver con la formación de recursos en todos los niveles. Entonces, el orden que vamos a plantear, que de alguna manera considere conveniente, es ingresar primero por resolución de problemas, luego Marcel Pochulú va a hablar sobre modelización matemática, y finalmente Juan Napolés Valdés va a hablar sobre tecnología basada en proyectos. La resolución de problemas en particular es un tema muy interesante porque es lo que nos ocupa fundamentalmente a todos aquellos que enseñamos en la universidad, enseñamos en la escuela media o enseñamos en la educación básica. En definitiva, todos aquellos que están parados frente a un grupo de estudiantes están fundamentalmente para resolver problemas y evidentemente el aprendizaje es en esencia la resolución de problemas. Pero tenemos que pensar claramente lo siguiente: todos en general estamos acostumbrados a resolver problemas de distinta índole, no exclusivamente matemáticos. Sin embargo, todos tenemos claro lo que significa problema. Entonces, digo, si todos tenemos claro, nosotros podríamos definir problemas de muchísimas formas. Lo primero que tendríamos que pensar es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española con respecto a problema. Y luego veremos qué dicen distintos autores, distintos especialistas en educación matemática con respecto a lo que es problema, porque no podemos enseñar a resolver lo que no sabemos. Eso está absolutamente claro. Si me baso fundamentalmente en la consideración de lo que nosotros podemos pensar que es un problema, evidentemente, hoy por hoy, y más en el auge de las ciencias de la computación, necesitamos básicamente una formulación matemática a la hora de poder transcribir en máquina lo que pensamos con respecto a una resolución específica. Por lo tanto, en primer lugar, una cosa es el problema en sí mismo, otra cosa es la formulación matemática, como la decodificación del mismo y la reescritura en una forma entendible por máquina, por máquina, le hace un algoritmo. Y otra cosa muy distinta es lo que nosotros pensamos. En primer lugar, etimológicamente la palabra viene del griego, y problema es algo que implica un verbo, es lanzar o arrojar. De hecho, en general, uno está acostumbrado a resolver problemas, pero curiosamente primero no los define. Y también planteo esto que hago hincapié fundamentalmente por lo siguiente, porque para que un problema exista, alguien lo tiene que percibir. Esa es la primera cuestión. Y si lo percibe, es que hay un contexto. Por lo tanto, prima facie, si existe un contexto, el contexto no es atemporal, es temporal. Por lo tanto, el problema tiene que ver con una descripción que puede ser abstracta o concreta, pero fundamentalmente en un tiempo y en una forma. Y esto hace que cuando alguien piensa, bueno, el problema es viejo o es nuevo, el problema siempre es nuevo. Lo que varía es el tiempo. Entonces, en esa consideración, ¿qué podemos decir? Problema es algo con lo que un individuo inteligente, con suficiente interés,
se enfrenta y hay una punta que es fundamental. Tiene necesidad de resolver. Porque, ¿qué pasa? Si no tiene necesidad de resolver, evidentemente para él no es un problema, simplemente no lo percibió. Primer asunto. Entonces decimos que un ser humano está ante un problema cuando desea obtener algo, no conoce en forma inmediata qué acciones de acciones realizar. Entonces, esas series de acciones, esas acciones, tienen que ver con la naturaleza de la situación donde está inmerso ese problema en particular. El objetivo puede ser abstracto, es decir, tanto una demostración, probar algo, como concreto. Por ejemplo, alcanzar un cierto objetivo en un deporte, ganar en un juego, adquirir un bien. El tema está en que a veces, lamentablemente, hay escuelas que plantean primero lo concreto, después lo abstracto. Es un poco, digamos, ambivalente. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que lo abstracto da una generalidad, en cambio lo concreto da una especificidad, y yo no puedo replicar directamente lo concreto y transcribirlo a otro formalismo, tomando en cuenta que estamos tratando de ver metodologías fundamentalmente y estrategias, no recetas. El objetivo entonces puede ser un conjunto de símbolos, en tanto que las acciones en procura de la obtención de esas metas incluyen acciones, actividades ligadas a la percepción. Por eso planteé fuertemente este concepto, la percepción desde el punto de vista del contexto, y también actividades mentales, que son las más difíciles de llevar exactamente a la práctica, porque porque tienen que ver con la naturaleza de cada una de las personas específicamente, tanto como evocaciones, comparaciones, juicios, analogías que tratamos de establecer. Sí, entonces, vamos al diccionario, nos encontramos con que, ¿qué dice el diccionario? Alguna de sus acepciones. Dice una cuestión que se trata de aclarar, una proposición o dificultad de dudosa solución, un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan el logro de algún fin, una preocupación o un disgusto, una proposición dirigida a investigar el modo de obtener un resultado cuando ciertos datos se conocen. Eso es lo que dice el diccionario. Pero por supuesto que no podemos decir lo mismo de un problema físico a un problema matemático, a un problema financiero, a un problema económico. Estamos en distintos tipos de situaciones. Por lo tanto, eso da lugar a que distintos autores en distintos momentos, en distintos tiempos, concibieron distintas definiciones a su vez con respecto al tema. Si me baso en la primera definición que está ahí, dice, un problema surge cuando un ser viviente tiene una meta pero no sabe cómo alcanzarla. Claro, para discurrirlo de alguna manera desde el punto de vista filosófico, literario, eso es coherente, pero no dice demasiado. Ahora, Villiela, recreando a Polia, que luego aparecerá citado específicamente, dice, tener un problema significa buscar en forma consciente alguna acción apropiada para alcanzar una meta claramente concebida pero no inmediata de lograr. Y acá quiero hacer hincapié en lo siguiente, en un problema explícitamente, yo debo saber de dónde partir para ver a dónde quiero llegar. El tema es el cómo. El cómo es un tema absolutamente central que ya fue investigado no solamente por la matemática, sino fundamentalmente por las ciencias del conocimiento, y siempre hago hincapié fuertemente en un concepto muy, muy rígido que surge en la década entre el 50 y el 60, pero que se desarrolla fundamentalmente en la década del 60, que tiene que ver con una ciencia que no es demasiado antigua, es joven, tiene 72 años, que es la inteligencia artificial, que está muy de moda en los últimos años, en particular porque se comienza a hablar insistentemente de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Entonces,
Esta subdisciplina dentro de la inteligencia artificial se llama ingeniería de conocimiento. Y la ingeniería de conocimiento es precisamente la ciencia del cómo. Es la que se ocupa de cómo muchísimas cosas, desde la adquisición del conocimiento hasta la representación, hasta la modelación. Entonces, ¿por qué? Porque es el kit de la cuestión. Ahí estamos resolviendo problemas. ¿Qué seguimos diciendo? Que en tanto que resolver un problema es hallar un camino, donde previamente no se conocía camino alguno. Entonces, ¿qué pasa? Si uno piensa naturalmente que parte de un punto e intenta llegar a otro punto, este punto es un punto de partida, el otro es un punto de llegada. Pero este punto también puede ser una hipótesis y mi punto de llegada es una tesis. Mi punto de partida puede ser el inicio de algo y luego la finalización. Depende del lenguaje y la ciencia en la que estemos trabajando, las evocaciones son similares. Por lo tanto, ¿qué pasa? Hay un espacio que comparten, no solamente los problemas en sí mismos, distintos tipos de problemas, sino algunos niveles de problemas particulares como son, por ejemplo, los teoremas o los juegos. Todos tienen características comunes. ¿En cuanto a qué la característica? En cuanto a la estructura. Estamos hablando que tienen conceptos iniciales y conceptos finales. El problema es cómo alcanzo. Por lo tanto, siempre va a tener que haber una transformación para poder alcanzar un estadio anterior a esa resolución, que es alcanzar mi tesis. Por lo tanto, lo crítico es cómo efectuar la transformación a partir de los operadores acordes a esa disciplina que me implican poder alcanzar mi objetivo. Si yo pienso en una escalera en particular y pienso que cada uno de los escalones son estadios sucedáneos entre la planta baja y el primer piso, por ejemplo, la transformación que implica el ascenso a la escalera está haciendo la modificación de un estado en el estado siguiente. Estoy acercándome a la idea de lo que implica esa transformación en términos de resolución. Entonces, hallar la forma de salir de una dificultad, sortear un obstáculo, conseguir un fin deseado, que no se obtiene inmediatamente utilizando los medios adecuados. Digamos que esta concepción de Liela, en términos de polia, estamos hablando de polia, 80 años atrás, es un poco más cercana a lo que nos interesa a nosotros en general. Ahora, Ferrater Mora dice que es frecuente entender un problema como una cuestión que se trata de aclarar o resolver. El problema se puede comparar con un nudo donde están ligadas dos o más tesis posibles. El problema está en que todo depende de lo que es un nudo, porque no es una cuestión que es un simple nudo al paso o un nudo marinero que es muy difícil de desentrañar. Y de hecho, esa idea de muy difícil de desentrañar nos habla de problemas simples, problemas compuestos, problemas complejos, problemas de distinta envergadura, donde básicamente para intentar resolver tienen que intervenir varias subdisciplinas que mejoren la capacidad de búsqueda. Y este es un tema central en la solución, la capacidad de búsqueda. Si uno piensa en general que tiene que partir de un punto para llegar a otro, la clave es la búsqueda. Pensémoslo fundamentalmente en estos años disociados de la realidad social en particular, cuando estamos siendo atravesados por una pandemia. El tema es cómo mejorar la capacidad de aprendizaje tomando en cuenta que las situaciones no son, entre comillas, normales, tal como se dicen. Entonces, de tal manera se lo resuelve. El problema suele tener explícita o implícitamente la forma de una pregunta, pero no toda pregunta es un problema. Esto es lo que dice Ferrater Mora, también bastante acercada a la realidad. Fly Jones dice, el problema puede ser una condición, acontecimiento o serie de acontecimientos que dan como resultado una situación que constituye un obstáculo para el logro del objetivo. Sintética, un poquito complejo lo que dice en esas dos líneas, pero estas son evolutivas porque fueron avanzando en el paso del tiempo. Vamos a ver lo que es un problema para mí, es una definición mía de hace 21 años. Dice, un problema constituye un obstáculo o dificultad, siempre que exista un individuo con suficiente interés o inteligencia que se enfrente. Entonces lo percibió.
lo ha percibido. ¿Por qué? Porque sin percibir yo no puedo jamás decir que tengo un problema. Por lo tanto, si lo percibí, lo estoy reconociendo. De la misma manera que cuando alguien se enfrenta con un error y quiere resolverlo, evidentemente, si no lo reconoce va a ser muy difícil que lo resuelva. E insisto en este concepto, ¿por qué? Porque frecuentemente alguien intenta replicar problemas y de hecho un problema no lo puede replicar porque o varió el entorno, o varió digamos, la especificidad, o varió el tiempo, o variaron las características, o varió el ecosistema, o varió la fenómica, o varió la genómica, variaron un montón de cosas, pues entonces el problema no es el mismo. En la abstracción, dos problemas pueden ser de características idénticas, pero en la realidad es casi imposible que dos problemas tengan la misma consideración. Reconociendo así el dominio donde está inserto y conociendo perfectamente la situación inicial o situaciones iniciales. Y doy un ejemplo concreto. ¿Por qué puedo decir la situación inicial o las situaciones iniciales? Hay un ejemplo bien característico, sobre todo en la construcción del aprendizaje, que puede ser precisamente a una criatura darle un rompecabezas. Entonces el rompecabezas abre básicamente muchísimo la cabeza porque permite a través del reconocimiento de las formas, el reconocimiento de los colores, el reconocimiento de las tramas, tratar de armar algo. Entonces, ¿qué ocurre? El tema es que si yo pienso cuál es la situación inicial, todo depende cuál considera que sea la posición inicial de la pieza. Como mi rompecabezas puede ser una figura rectangular, una figura cuadrada, una figura ovalada, una figura, digamos, circular, o bien un cuerpo tridimensional, obviamente, el tema es saber cuál es la primera. Entonces, la primera es la que definitivamente coloque, por lo tanto, posiciones iniciales tengo muchísimas. Esa es la idea. Razón por la cual es necesario encontrar la solución. Esto es, el camino de transformación de la situación inicial en la situación final. Ese camino de transformación tendrá que ver con la definición de operadores que van a actuar sobre los operandos, que son cada uno de los objetos que permiten hacer esa escala de transformación hasta llegar al resultado final. Entonces, si teníamos poco, después de hablar de los problemas, se introdujo el concepto de situación problemática o situación problemática. Que yo de alguna manera, si bien acepto en general, también digo lo siguiente, el problema ya de por sí está describiendo una situación porque está contextualizado, pero para ayornarnos dentro de lo que eso significa, decimos que, de acuerdo a Boero, la situación problemática es el significado del texto, en tanto que el texto es un sistema de signos que la codifica. De alguna manera, bien, porque si nosotros pensáramos en nosotros podemos concluir que la matemática tiene un lenguaje, que es un lenguaje similar a la estructura que tiene la lengua, similar a la estructura que tiene un sistema de programación, porque en definitiva, todo sistema de construcción, en este caso, de un lenguaje, se sustenta de las mismas formas. Tiene, por un lado, sintaxis y por el otro lado, semántica. Entonces, desde ese punto de vista, sí, está perfectamente bien. De ahí a que alguien pueda realmente entresacar mucha información a la hora de construir, ese es otro asunto. De acuerdo a Borassi, la situación problemática es el contexto en el cual tiene sentido el problema propuesto. Por supuesto que sí, ¿por qué? Porque en general piensen ustedes en lo siguiente, ustedes toman un diario, por lo general, y leen una noticia. Y entonces, la noticia tiene que ver con el lugar donde ocurrió. Ahora, lamentablemente, el periodista que hizo la nota es el que está mostrando a la noticia. De la misma manera, cuando alguien mira por televisión una noticia ocurrida, todo depende del posicionamiento que tiene la cámara del camarógrafo para dónde va orientado. Por lo tanto, si cada noticia tuviera la posibilidad de una cobertura en 360 grados, pero al mismo tiempo, no planarmente, sino espacialmente, cada uno compondría la noticia y llegaría a la verdadera descripción de esa situación si fuera en tiempo real. La situación problemática es el sistema de referentes reales que permite imaginar
todo lo descrito por un texto y construir su significado, semántica, teniendo en cuenta las experiencias del niño o el sistema específico para dicho problema dado. Esta definición es de Bruno D'Amore, Universidad de Bolonia, también Universidad Distrital de Caldas en Colombia. Entonces, vamos a una definición ayornada desde el punto de vista de situación problemática mía desde el año 2004. Dada una situación problemática correspondiente a la realidad, el objetivo yace en establecer cómo se la puede caracterizar con el propósito de intentar modelizarla. ¿Cómo se la puede definir en términos de problema, identificando claramente su origen y sus estados finales, tanto los reales como los aceptables? ¿Y cómo se puede modelizar encontrando la metodología de resolución específica, esto es, todos los caminos vinculantes entre el estado inicial y los estados finales? Esto se desprende que yo tengo que tener la posibilidad de modelizar y por lo tanto describir al problema en términos de tres conceptos que son no simples de describir siempre, pero que son la clave y la llave de poder hacer esta realización. Esos tres conceptos tienen que ver fundamentalmente con el conjunto de estados iniciales, el conjunto de estados condición u objetivo, y el conjunto de operadores o transformaciones de los estados iniciales en el estado condición o los estados condición. De manera tal que naturalmente todo sistema de representación que me conduzca a una cuestión de ese tipo me permitirá encontrar los caminos vinculantes. Entonces, la primera cuestión que digo es esto, de un autor anónimo, que es claro, pero al mismo tiempo abre una importante brecha. Dice, el primer paso para resolver un problema es contarlo a alguien, evidentemente. ¿Por qué? Porque como mínimo estoy sociabilizando ese conocimiento y estoy tratando de descargar de manera tal de intentar que el otro me haga una devolución. No siempre eso es posible. Entonces, ¿qué pasa? Si trato de plantear la idea del problema, me interesa fundamentalmente describir lo que es la semántica del problema. Entonces, inicialmente planteé que este tema se puso muy fuertemente, no voy a decir de moda, pero sí fundamentalmente accedió a un desarrollo muy importante en la década del 50. ¿Por qué? Con el nacimiento de la inteligencia artificial, precisamente, la idea era resolver problemas. Y de hecho, ya desde antes venía en las ciencias de la computación la necesidad de resolver problemas. Pero claro, si nos ubicamos detrás de los 60, la forma de resolver problemas en términos de computación era a través de dos lenguajes de programación, en realidad dos paradigmas de programación. Un paradigma orientado a la máquina, básicamente el lenguaje assembler, el lenguaje de máquina, donde todo era bastante complejo, y por el otro lado la aparición de la programación secuencial, donde por excelencia en los 50 comienza la fortaleza del lenguaje Fortran, que curiosamente quiere decir Formula Translation. Pero, ¿qué ocurría? Toda situación problemática que no fuera de lenguaje orientado a máquina y de lenguaje en términos matemáticos, es decir, la forma de construir una secuencialidad, se veía impedida. Entonces comienzan a aparecer con el paso del tiempo distintos paradigmas que permiten la resolución de problemas y de hecho la posibilidad de resolver nuestras expresiones matemáticas que, por cierto, eran bastante complejas y aún lo son más. Entonces, una cosa tiene que ver con la construcción de la matemática para el aprendizaje, sobre todo, fundamentalmente desde los más niños, y otra cosa muy distinta es la necesidad de la resolución en máquina para transformarlo en un algoritmo. Entonces, estas ideas se ven reflejadas en estos conceptos, 5 conceptos. Debe existir al menos un individuo, hombre o máquina, en un contexto referencial al cual se le puede asignar ese problema. Esta referencia está definida a través de variables incontrolables. Y de hecho, si no existe un hombre o una máquina, el problema no puede ser percibido como tal.
el individuo debe disponer al menos de 2 cursos de acción alternativos. Acá hay un tema muy interesante como para analizar, que es el siguiente. Una cosa es responder en términos lógicos y decir, esto es falso, esto es verdadero. Responder en términos lingüísticos, es decir, esto es no y esto es sí. Responder en términos de validación, diciendo esto está rechazado, esto está aprobado. Y otra cosa muy distinta es cuando lo que se plantea es una situación ambivalente, o bien un estado de ambigüedad, o bien un estado de incertidumbre, donde no me baso exclusivamente en 2 estados opuestos, sino necesito construir una teoría capaz de manejar la incertidumbre. Y de hecho, eso nos va a dar lugar que la mayoría de las veces no podemos resolver algo en forma determinística, sino tenemos que resolverlo en forma no determinística. Y el no determinismo, en lo que llamamos la resolución, se corresponde con un concepto que se llama heurística. Ese concepto fue trabajado para el salón de clase inicialmente por George Polya en la década del 40, entre una publicación y una presentación realizada en la Sociedad Matemática de otrora. Entonces, con el fin de poder realizar una selección del comportamiento, un curso de acción se define mediante uno o más valores cualitativos o cuantitativos de variables controlables. El hecho de lo cualitativo o lo cuantitativo también nos da lugar a que puede haber modelos y expresiones cual y cuantitativas. Y de hecho, cuando intentamos resolver situaciones que son cualitativas, tenemos la necesidad de definir un sistema de evaluación y un sistema de evaluación capaz de responder en la forma más objetivamente posible para evitar sesgos. Ese es un problema muy, muy conflictivo, precisamente porque si lo que tenemos son demasiados sesgos, son de alguna manera estados de premeditación con respecto a lo que puede llegar a ocurrir. Entonces, al menos deben existir 2 resultados posibles de su selección, uno de los cuales debe tener mayor aceptación que el otro. Tal resultado es un objetivo meta. De hecho, la idea que tenga más, de alguna manera, más peso que el otro, una mayor preferencia, una mayor posibilidad, una mayor factibilidad, estamos hablando de cosas diferentes, de teorías diferentes también, da lugar a que cuando voy a resolver ese problema, lo voy a resolver en una característica racional, que no necesariamente es lo mismo en una característica, no voy a decir irracional, pero sí en términos de la elección. ¿Por qué? Porque una cosa es la elección en sí misma y otra cosa es la decisión. Si algo es electivo, exclusivamente pasa por la voluntad, es volitivo. En cambio, si algo es correspondiente a una decisión, pasa necesariamente por lo racional y hay una justificación del porqué. La selección de cualquiera de las soluciones debe incidir de distinta forma en las metas del sistema. Esto es, habrá una efectividad asociada con cada una de las soluciones. Y de hecho, a veces cuando estamos resolviendo problemas, nos interesa obtener la solución. El tema es, ¿qué quiere decir la solución? La solución es la estrategia que me permite transformar el estado inicial en el estado final o conclusión. Pero una cosa es una solución común y corriente, otra cosa es una solución efectiva. Si la solución es efectiva, evidentemente estoy introduciendo la idea de mejor. Si tengo una sola, no puedo introducir la idea de mejor. Entonces, cuando introducimos la idea de mejor, nos vamos a encontrar con distintos tipos de situaciones. Por cuanto podemos tener un óptimo, podemos tener una solución cuasi óptima, podemos tener una óptima aproximada, o podemos tener simplemente una. Con lo cual, ahí introducimos la ecuación entre lo que es una situación de tipo determinístico y una situación que no es determinística. El individuo enfrenta un problema únicamente si desconoce cuál es el mejor curso de acción y desea conocerlo, y además tiene dudas acerca de la mejor solución. Y de hecho, va a tener dudas con respecto a la mejor solución en la realidad. Matemáticamente hablando, nosotros podemos llegar a un óptimo, depende de la naturaleza de la situación en la teoría en la que estemos trabajando, pero tenemos una idea clara con respecto a lo que es un óptimo. En cambio, en la realidad,
con situaciones que no son numéricas, pero que las transformamos en números y en algoritmos para poder optimizar, la situación varía. Entonces, las dudas con respecto a la mejor solución van a tener que ver con infinidad de factores, entre ellas el número de variables y la intersección que tienen las variables entre sí, para decir algunas cosas inicialmente dado el tiempo. Entonces, y en esa idea de simbolización del problema, que es I o C, I es el conjunto de estados iniciales, como dije inicialmente, O es el conjunto de operaciones o transformaciones, y C es la condición a satisfacer por la expresión terminal. Depende del lenguaje donde nos estemos moviendo, I, O y C tienen un léxico asociado a eso también. Si vamos a intentar ver lo que es la resolución de problemas, podemos sintetizar básicamente en esas 7 fases como grandes estructuras que tenemos que rellenar con contenido para resolver. Primera cuestión es la definición del problema, y lo dije originalmente, con distintas perspectivas, que cómo podemos definir ese problema. La segunda cuestión tiene que ver con la identificación de los objetivos. Si yo no sé dónde voy a ir, muy poco sentido tiene, digamos, que defina cómo voy a ir. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es clara, que una cosa es un problema naturalmente, donde sí, yo conozco el estadio final y mi problema es precisamente cómo alcanzar ese estadio final. Y otra cosa muy diferente es saber qué es lo que ocurre cuando yo no tengo estadio final. Entonces mi cuestión no es de un problema, sino que es de investigación. Voy a tratar de construir un estadio final. ¿Qué pasa si yo construyo ese estadio final y luego puedo encadenar y a partir de ese seguir? No tengo problema alguno para seguir la construcción. La tercera cuestión tiene que ver con la evaluación de las potenciales causas. Miren lo interesante. Yo mencioné recién el diario, ¿no? Una publicación. Por lo general sale una publicación sobre una situación dada y lo primero que ocurre es que todos empiezan a comentar. ¿Qué es lo tremendo del caso? Todos comentan sobre algo que desconocen. ¿Por qué? Porque lo único que tienen es la fotografía de lo ocurrido. Entonces, por ejemplo, citar a alguien que dijo algo en el paso del tiempo, en la historia, con respecto a la construcción del conocimiento, a la construcción del conocimiento matemático, hay que saber el por qué se movió en el momento que describió el contenido y tratar de ver el encauzamiento que hubo a partir de ahí. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar de una consecuencia sin saber la causa que la originó. Y cuando construyo un lenguaje para resolver un problema, evidentemente estaría cayendo en este inconveniente si no puedo distinguir claramente las potenciales causas. Entonces, si digo cuáles son las potenciales causas, tengo que evaluarlas primero para poder evaluarlas a posteriori. No puedo evaluar lo que antes no he evaluado. Dentro de esa consideración, precisamente, esto se corresponde con el cuarto concepto, el análisis de la relevancia de las causas. Ese análisis de relevancia de las causas me va a permitir decir en base a qué teoría puedo llegar a usar para intentar resolver, porque una cosa es la teoría de la posibilidad, otra cosa es la teoría de la probabilidad, otra cosa es la teoría de la estadística, otra cosa es los grados de confianza, los grados de certeza, el mínimo y el máximo, el ínfimo y el supremo, la ponderación a partir de un concepto que tenga que ver con la proporcionalidad, la ponderación a partir de un concepto que tenga que ver con la teoría de la preferencia. Eso tiene que corresponder con la naturaleza del problema a resolver. La identificación de posibles soluciones y mediante algún criterio la elección de la mejor solución. Mediante algún criterio depende la naturaleza del problema a resolver y fundamentalmente si yo puedo extrapolar de alguna manera el método conforme la naturaleza del problema de características locales que intento resolver. De hecho, siempre lo planteo de esta forma. Si nosotros comparamos cualquier situación que se produce en Europa, por ejemplo, no podemos garantizar que el modelo sea extrapolable si no adecuamos primero las variables y tratamos de hacer un emparentamiento de unas con otras, porque si no, vamos a estar en verdaderos problemas porque las conclusiones van a estar sacadas fuera de contexto, que es lo que suele ocurrir muchísimas veces. En sexto punto, desarrollo del plan de acción y los planes alternativos.
Hay muchísimas situaciones de modelos matemáticos, modelos de la estadística y la probabilidad, que me permiten de alguna manera encontrar un plan de acción y fundamentalmente tener un plan B o un plan C para poder llegar a destino si uno, digamos, de los dos falla. El séptimo punto, un test sobre la solución hallada. En general, nosotros podemos tener una disponibilidad de datos. Hoy por hoy el mundo está plagado de datos. No necesariamente esos datos son adecuadamente utilizados. De hecho, hoy por hoy, en el volumen de datos que se maneja, hay una ciencia que se llama Big Data, en realidad Big Data Science, que a partir de la proliferación de datos y de las grandes bases de datos que pueden administrar los servicios de computación en general, permite la posibilidad de, a través de modelos estadístico-matemáticos, o modelos matemáticos o modelos probabilísticos, encontrar a partir de esos datos el comportamiento predictivo a través de lo que se llama analítica predictiva. Es decir, tratar de ver cómo a partir de los datos puedo sacar conclusiones en el mediano plazo. Todo depende de la cantidad de datos que tenga en el tiempo. Ahora, cuando esos datos no son posibles de hacer, vamos a tomar en cuenta una referencia muy concreta, en el caso del tiempo, el pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo, una cosa es que se tome en cuenta solamente lo que ocurrió la última semana, otra cosa es lo que ocurrió en la misma semana en los últimos 5 años, otra cosa es en los últimos 100 años. Los modelos se alimentan de datos diferentes. Entonces, ¿qué hacemos? Construimos un algoritmo. A ese algoritmo lo entrenamos. ¿Qué estamos diciendo? Lo simulamos. ¿Por qué? Lo podemos simular conforme sea la naturaleza del problema y encontrando las cotas por donde se tiene que mover. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar una tendencia. Esa tendencia va a reflejar de la mejor forma a los datos previos. ¿El asunto cuál es? Hay una catástrofe en medio, por ejemplo, una perturbación, un tsunami, un geyser que explota por algún lado, una marejada muy impactante, un desprendimiento de un iceberg. Evidentemente, ¿qué es lo que hizo? Afectó al estado climático. Tengo que volver a calcular. Entonces, esa es un poco la idea en general, con aplicaciones de distintos contextos para entender la idea. En este escenario, la simulación surge naturalmente que ante la carencia de información específica, a menudo es necesario recurrir a la simulación. Esa simulación a la cual recurrimos tiene que ver con distintas cuestiones, porque podemos tener simulaciones numéricas, simulaciones probabilísticas, simulaciones estadísticas, simulaciones discretas, simulaciones que en definitiva, hoy por la potencia que tiene la computación, se puede resolver una cuestión muy rápidamente, tratando de encontrar precisamente la estandarización a través de las medidas de tendencia central para intentar ver qué es lo que mejor representa al fenómeno que estoy estudiando. Para poder generar entonces un modelo adecuado de la realidad, con un margen de error reducido que permita vislumbrar el comportamiento. Eso del margen de error reducido es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo hago para resolver mi problema obtengo una curva, cualquiera sea esta, que representa los datos, y mi margen de confianza es del orden del 20 o el 40%, mi modelo es inservible. Mi margen de confianza puede ser con un margen de un 5%, una cuestión razonable. Claro, no es lo mismo hacer una predicción con respecto a lo que puede ocurrir en un acercamiento de un meteorito a la atmósfera, que para calcular realmente qué distancia tengo que, digamos, caminar para poder llegar a un destino turístico. Son fenómenos totalmente diferentes, por lo tanto, conceptualizo que no pueden reproducirse o replicarse estas ideas. Entonces, como nosotros intentamos resolver problemas, evidentemente, si bien de esto va a hablar Marcel dentro de 10 minutos, voy a vincular sutilmente al modelado con la resolución de problemas para tratar de identificar lo siguiente. Yo no puedo enseñar lo que no sé, pues entonces, a veces, por lo general, se carece de una cuestión que es la siguiente. Es decir,
tengo que tener conocimiento disciplinar para poder enseñar cómo resolver algo. Entonces, desde el concepto general, hay tres ideas que son muy fuertes a la hora de ir a resolver. La primera es tener la intuición y la creatividad. La intuición, fundamentalmente, a la hora de entender cuestiones de sentido común que me permitan estar en mejor condición a la hora de ir a resolver. Esto tiene que ver con un concepto muy fuerte que introduje hace un ratito cuando dije las situaciones no determinísticas. Lo no determinístico, dentro de la resolución de problemas en general, fundamentalmente en el campo de la inteligencia artificial, que fue la primera disciplina que lo capturó fuertemente y que no generó discrepancias, es lo que se denomina heurística. ¿Qué es la heurística? La heurística es una colección de métodos, criterios, teorías, que tienen que ver con lo que me parece, pero lo que me parece a un nivel de experticia. Eso se llama know-how. Es decir, el know-how es lo que alguien sabe con respecto a algo, pero que no necesariamente puede describir claramente. Entonces piensen lo siguiente, cuando un carpintero metálico o un carpintero que trabaja en madera va a colocar el dintel de una ventana en particular, ¿qué es lo que hace? Suele usar una regla que se llama la regla 345. Entonces, para colocar el dintel en la abertura, ¿qué hace? Respeta la regla 345, que le dice, esto es 3, esto es 4, entonces esto es 5. Claro, yo que soy matemático miro eso y digo, bueno, muy bien, está hablando del teorema de Pitágoras, pero el carpintero no necesariamente sabe Pitágoras. Entonces el carpintero está utilizando ahí un concepto propio de su disciplina, esa regla empírica 345. Yo como matemático lo matematizo y lo llevo a la interpretación de su heurística. Pues eso es lo mismo que hace, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es la primera que utilizó el concepto fuertemente para transcribir esa idea en la representación de un modelo en forma matemática dentro del rango amplio matemático, no exclusivamente a una descripción. Entonces, eso da mucho para hablar, que son modelos que se basan fundamentalmente en el razonamiento humano, que no son siempre fáciles de llevar a una construcción matemática, pero que surgieron precisamente en la resolución de situaciones no matemáticas. La matemática, ¿qué es lo que hizo? Capturó esa idea a la hora de poder resolver problemas en forma más general. Entonces, segundo concepto, un discernimiento sobre la mejor adaptabilidad del contenido matemático, que eso es fundamental. Nosotros estamos hablando de matemática, de resolución de problemas desde el punto de vista de la matemática. Y la tercera cuestión, la disposición del sentido lúdico para jugar con las variables involucradas. Por eso traje como correlato natural la descripción de juegos en el nivel de lo que nosotros decimos resolución de problemas. Porque un juego puede ser visto como un problema, pero no todo problema es un juego, con la doble interpretación incluso de las palabras. Esta resolución de problemas la podemos caracterizar como un proceso de búsqueda en general. Entonces, en la descripción de ese problema, si tenemos un conjunto de estados iniciales, un conjunto de estados finales, y estos estados iniciales los podemos ver como puntos de partida, y los estados finales los podemos ver como puntos de llegada, entonces, en el mapa mental aparece algo muy parecido a algo que utilizan casi todos los que están aquí presentes, las redes sociales. Las redes sociales, ¿de dónde vienen? Las redes sociales vinieron de la inspiración de Euler, cuando a partir de lo que le pidió el alcalde de la ciudad de Königsberg en el año 1768, lo que hizo fue intentar resolver el problema para la circulación entre la Tierra y dos islas, la comunicación entre las islas y las islas nuevamente la Tierra desde el otro lado a través de puentes. Entonces ahí surgió el concepto de la teoría de grafos que es la que inspira a las redes sociales, que básicamente las redes sociales son un grafo. Entonces, en particular hay una concepción
dentro de la teoría de grafos, que es lo que llamamos un árbol. Entonces, la diferencia entre un árbol y un grafo es que este grafo tiene un punto inicial, es decir, hay un punto que es de donde comienza. Entonces, a esa estructura la llamamos árbol. El árbol, el punto inicial, llamado raíz, es desde donde partimos. Si nosotros hacemos una búsqueda hacia abajo, lo que se llama en general, en teoría de la computación, top-down, lo que estamos haciendo es un proceso inductivo. Si nosotros hacemos una búsqueda hacia arriba, lo que estamos haciendo es un proceso deductivo. Claro, hay dos problemas que tenemos acá que son prácticamente el mismo. En un proceso inductivo partimos de verdad absoluta. En un proceso deductivo partimos de verdad absoluta. ¿Qué nos queda con la realidad? La realidad es lo que vemos, pero la realidad tiene que ver con nuestra percepción, no hay verdad absoluta. Por lo tanto, ¿qué pasa? En esa realidad percibimos situaciones que son de un carácter de incertidumbre en general. Esa incertidumbre hace que cuando vaya a resolver, no aplique métodos determinísticos. Si aplico métodos determinísticos, me voy por la formulación simbólica, me voy por la formalización a través de métodos morfológicos, me voy por la definición de fórmulas, me voy por la definición de expresiones recursivas. Aquí tengo que utilizar otro tipo de mecanismos a la hora de resolver. Por eso la idea es que si yo resuelvo los problemas a partir de la lógica, y la lógica que voy a utilizar no es una lógica bivaluada, es una lógica multivaluada, aparecen mecanismos que me permiten conceptualizar la idea del ni, la idea del so, la idea del puede ser, la idea de en algún momento puede ser. Eso involucra conceptos de la teoría posibilística, la teoría modal, la teoría temporal y la teoría difusa en particular. Voy a pasar esto. Voy a dejarlos con esta idea. Cuando nosotros resolvemos problemas, nos basamos en un modelo que, como muy parecido a la idea que planteé recién, es entrada, proceso, salida. Si pensamos en un proceso en máquina, evidentemente la máquina hace exactamente lo mismo, entrada, proceso y salida. Pero vamos a considerar esta idea y pensar que estamos inmersos en este tipo de situación. Lo primero que ocurre es la percepción. Percibimos el estadio de un cierto problema, entonces vemos el contexto. En esa percepción, por ejemplo, si estuviéramos acá en este momento, en la percepción, ustedes me están escuchando a mí, ustedes me están viendo a mí en un recuadrito en algún lado, y a su vez algunos pueden estar escribiendo. Por lo tanto, están percibiendo y usando tres sentidos. Esos tres sentidos son sensores, pero solamente en la primera parte es percepción. Percibo. Entonces, cuando percibo, la información está captada por un sensor. Ese sensor lo que hace es almacenarlo en un buffer de memoria. El mismo buffer de memoria que es correspondiente a lo que ocurriera en la máquina. Entonces, vamos a transferir esa información que está en una forma de cola, es decir, como si fuera un vector, que va a un segundo concepto, la cognición. Es lo que está alojado fundamentalmente en mi cerebro. Pero ¿qué pasa? Hay un procesador elemental. Entonces vamos a suponer que lo que yo estoy adquiriendo son valores de argumento, valores de ángulos en particular. Entonces voy al procesador elemental y tomo en cuenta qué pasa con los ángulos, qué pasa en distintas figuras o qué pasa con los ángulos en la trigonometría. Entonces ese procesador elemental sabe, por ejemplo, qué le pasa a las funciones trigonométricas afectadas a esos ángulos. Ese procesador elemental se comunica con un intérprete, que es el que hace la decodificación y precisamente la interpretación de la realidad. Ese intérprete interactúa con la memoria. La memoria hay de dos tipos, acá dos niveles. MCP, que es la memoria de corto plazo, digamos, lo que está en funcionamiento en forma permanente, y la memoria de largo plazo es lo que está almacenado desde hace tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ese procesador interactúa con el intérprete, que interactúa con la memoria. ¿Qué es lo que hay? Un fluir en forma continua.
¿Qué es lo que pasa? Una vez que llegó al objetivo, ¿qué es lo que hace? Lo manda al tercer sistema, tercer subsistema. El tercer subsistema es el subsistema motor. En nosotros es lo que nos permite hablar, lo que nos permite hacer un gesto con los ojos, un gesto con la nariz, un gesto con las manos, o digamos, la complementación a través de todos. En nosotros hay un alojamiento, en primer lugar, en un buffer de memoria, y finalmente actúan nuestros músculos. En una máquina es exactamente lo mismo. La diferencia, ¿dónde está? En la cognición. ¿Por qué? Porque para poder hacer esa cognición tengo que explicar de qué forma la algoritmizo, o bien hago intervenir a la lógica, necesito los paradigmas necesarios para poder hacer esa construcción. Este modelo fue desarrollado a fines de la década del 50, básicamente para la inteligencia artificial por Alan Newell y Herbert Simon. Y se llamó GPS, General Problem Purpose Solver, es decir, un sistema de resolución de problemas de carácter general. Ahí hay un cuarto concepto. Ese cuarto concepto es la idea de la memoria externa. Pensemos, esa memoria externa no es que es un pendrive. La memoria externa tiene que ver con cómo captar del contexto externo, como por ejemplo si un docente está dando clase, mira por la ventana, ve un objeto, hace una abstracción de ese objeto, lo lleva a su interior de clase y mejora la explicación. Esa es una idea introductoria de lo que es la resolución humana de problemas y lo que hacemos en general, no solamente los matemáticos, sino en muchas disciplinas. Respeto mis 40 minutos, Marcel.